Este video viene del canal Vano Paranormal, y esta es una de sus exploraciones más conocidas. Esto es lo que nos cuenta el investigador, ya que él solía explorar en un bosque cerca de su localidad, y en una de sus tantas exploraciones, en medio del bosque encontró un búnker totalmente abandonado. Él nos cuenta que ya había visitado lugares espeluznantes con anterioridad, pero este le dio una vibra muy extraña. Esta es su tercera visita al lugar, y en las anteriores oportunidades escuchó ruidos extraños, cuando se suponía que estaba solo, pero hasta ese momento, no había captado nada que pruebe si solo era producto de su imaginación, o si en verdad ese lugar está habitado por algo, o alguien. Like, you know, you just can't explain it by anything. By anything, but no. Okay, that I saw it moving and I just completely. Okay, so I just can't. Después de ver cómo una tabla se mueve por sí sola, decide que es hora de irse, pero antes de eso, él logra captar algo bastante inusual al final del corredor, y parece que ni siquiera se dio cuenta. I have to go for my stuff, so. Una sombra oscura está mirándolo al final del corredor, y Vano se pregunta, ¿cómo es posible, si en ese búnker solo estaba él? Al menos, esa es la conclusión del investigador, después de visitar el lugar varias veces y prácticamente haberlo recorrido todo. Incluso si fuera un visitante que no llegó a ver, esa figura no tiene rasgos, solo es una masa oscura con la forma y altura de una persona. Por lo tanto, existe la posibilidad de que eso que captó sea algo paranormal, que habita ese viejo búnker. El siguiente video fue grabado en 2016 por un noticiero en Brasil, quienes informaban sobre un trágico accidente de auto, acontecido en la carretera a altas horas de la noche, con víctimas mortales, ya que ninguno de los ocupantes sobrevivió. Es así que mientras el camarógrafo graba los vehículos siniestrados, capta algo espeluznante en cámara. Un misterioso rostro pálido puede ser visto a través del parabrisas, pero, ¿quién podría ser? Porque después de una investigación minuciosa por parte de los equipos de emergencia sabemos que nadie dentro del vehículo sobrevivió. Incluso al comienzo del video, vemos como un vehículo de funeraria estaba llegando al incidente, y ningún curioso o el equipo del noticiero podía acercarse al lugar. Así es que, ¿acaso sería posible que esa figura pálida sea el espíritu de uno de los ocupantes que pereció durante la colisión? El siguiente video data del 2002, y se conoce como el video maldito, y al parecer fue grabado en Mito Yamaguchi, una prefectura de Japón, por lo que podemos ver es un edificio en ruinas y probablemente abandonado. Mientras el camarógrafo se abre camino en el lugar, capta algo inquietante.
El hombre se abre camino a través del edificio abandonado, y mientras lo hace, entra en una habitación oscura. Entonces se puede escuchar el llanto de un bebé. Luego se puede ver una figura espeluznante de pie justo enfrente de él. Entonces el hombre se da la vuelta y huye para salvar su vida. Mientras él corre, el llanto del bebé se detiene por un segundo. Entonces voltea y la figura tenebrosa está justo enfrente de él. No aseguro que este video sea real, pero sin duda, es bastante espeluznante. Frank UTV es un investigador paranormal muy conocido en la plataforma. En esta ocasión visitó un hospital mental que fue cerrado hace 35 años, debido a las constantes denuncias de mala praxis. Es así que existe la creencia de que este lugar está legítimamente embrujado. Veamos lo que captó. There's beds all over the floors. Okay, they're not prison cells. That looks like a slide. Or something here for the children. Oh wow, there's paintings of trees. Por lo que podemos ver, la atmósfera es espeluznante, por decirlo menos. Pero un poco después, las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Se escucha el llanto de lo que parece ser un niño. O siendo más razonables, probablemente sea un animal. Watch your ears, guys. Lower your volume a little bit. Hello? Oh. Oh, this is terrifying. Okay, I'm not touching this door up. This door is literally knocking behind me. Listen. There's so much going on here. Una cámara que estaba colocada afuera del edificio captó algo extraño. Se especula que podría ser un espíritu del pasado, tal vez un antiguo paciente. Un alma atormentada y atrapada por todo lo que sufrió en este lugar y aún no tiene descanso. Echa un vistazo a este misterioso video compartido en Instagram. Una vez más, cámaras de seguridad captan lo imposible. El clip aparentemente es una grabación telefónica de unas imágenes de cámaras de seguridad en una locación desconocida. En él vemos a un hombre que desaparece justo cuando pasa un automóvil. El video ha dejado perplejos a los espectadores y han propuesto varias explicaciones. Algunos sugieren que las imágenes han sido editadas, señalando la marca de tiempo parcialmente visible. Otros creen que podría ser un fallo en la cámara. Incluso otros dicen que la desaparición del hombre se debe a un fallo en el sistema, los llamados fallos en la realidad. Así es que,
¿Qué crees que haya sucedido ahí?